Perfecto. Ok. Entonces, en una arquitectura de hardware y software, o sea, en una arquitectura de computación, vamos a tener tres bloques principales. Dos de ellos en software y uno en hardware. El bloque de más abajo son los dispositivos de hardware que queremos permitir que el usuario utilice a través de las aplicaciones que solicitan servicios al sistema operativo. Descubramos qué es eso de servicios. Para que ese dispositivo funcione correctamente, entonces necesitamos que exista un computador interno conectado a la placa base de nuestra arquitectura de hardware que se comunique en los términos electrónicos, ópticos, radioeléctricos, lo que sea, con su dispositivo asociado. ¿Sí? Entonces es un problema de bajo nivel, de cómo es que esa controladora del dispositivo, ese computador, es capaz de administrar su recurso más importante, que es el propio dispositivo. Asociado a ese computador, y aquí viene un principio de computación, en cualquier sitio, plataforma de hardware en donde se encuentre un computador, ese computador va a necesitar dos sistemas operativos. Un sistema operativo encargado de arrancar el computador y otro sistema operativo que debe estar encargado de administrar esa controladora del dispositivo. Y se entenderá que si hay un sistema operativo que sabe gestionar correctamente la controladora del dispositivo, ese mini computador que hay ahí, entonces el dispositivo debe funcionar correctamente. La lógica viene porque ese sistema operativo no lo vamos a llamar sistema operativo, lo vamos a llamar el driver del dispositivo. Y ese driver del dispositivo es la capa inferior del nivel más alto de nuestra arquitectura, de tal manera que cualquier concepto de software que nosotros tengamos sobre la computación y que tenga relación con el uso de los dispositivos de hardware asociados al computador, entonces va a tener que pasar por esos drivers, que son los que materializan lo que en la capa superior, o sea, en el kernel del sistema operativo, llamamos servicios. Entonces, un servicio es una forma de software que le permite a las aplicaciones del sistema operativo y las aplicaciones del usuario, que sería ya la capa más alta de ese nivel más alto de nuestra arquitectura, pedir que se realice algo, porque el resto de cosas que pueda necesitar tanto el kernel del sistema operativo como los programas de usuario, esas aplicaciones de usuario, tendrán que ver es con cálculos en el procesador. Y eso no requiere que, para que eso se dé, no se requiere que participen los drivers de los dispositivos. Se necesita que mi aplicación sea promovida por un componente del kernel del sistema operativo que se llama el administrador de procesos, que mi aplicación sea promovida a ejecución en el procesador. Entonces, la fotografía es así. Yo tengo un procesador que ya viene con lo que tiene, ¿cierto? Así fue construido porque es una máquina física. Tengo un montón de memoria y en esa memoria yo tengo colocado en forma, aquí me puedo equivocar porque no tendríamos que ver qué está corriendo en la sesión de usuario, pero en forma general, tengo colocado un montón de instrucciones que están congeladas.
Sí, están ahí guardadas en memoria, que son el código de las aplicaciones, tanto del sistema operativo como los drivers, como mis aplicaciones que solicité ejecutar. Hay otras regiones de memoria que parece que cambian, que son las de datos, en donde a medida que voy ejecutando esos códigos, es posible que esos almacenamientos, esos segmentos de datos, vayan cambiando sus contenidos, ¿sí? Y de resto, como que nada se mueve. El computador es como estático, porque incluso los cambios en los segmentos de datos no producen movimiento físico, simplemente cambios en los valores de los voltajes de unos transistores. Entonces el computador está como quieto. Entonces uno dice, pero ¿y eso sí se está ejecutando? Hay cosas que se están ejecutando. Y dice, claro, pero usted tiene que entender que esa ejecución es estática, no produce movimiento. A no ser que las aplicaciones, todas, desde los drivers hasta los programas de usuario, ajonjoleen dispositivos externos de hardware que produzcan movimiento, como una impresora. La pantalla no se mueve. Lo que cambian son las iluminaciones y los colores resueltos para cada píxel. Entonces da la sensación de movimiento. El teclado se mueve. Si es un teclado clásico mecánico, uno tiene que hundir la tecla. Y el ratón como que también se mueve. El disco duro como que también se mueve. Si es un disco duro electromecánico, no de estado sólido. Y así podemos repasar que lo que se mueve es lo externo a la placa base. Así que necesitamos signos de vida de un computador, de que sí está funcionando. Pero esa es la cualidad del software, que el software no tiene por qué producir movimiento obligatoriamente. Entonces, nuestro software queda dividido desde el punto de vista de esta estructura en dos cosas. Usted tiene instrucciones que se resuelven en el procesador y usted tiene instrucciones que se resuelven en los dispositivos de entrada y salida de su computador. Entonces, eso es escribir software. Y si usted se da cuenta, mucho software tiene que ver con la entrada y salida. Entonces, el tiempo que pasa mi aplicación en el procesador es mucho menor comparativamente a lo que pasa en los dispositivos de entrada y salida. Entonces, dicho eso, uno entenderá que la entrada y salida es fundamental. Obviamente, si no hay procesador, no hay computador, pero venga, partamos del hecho de que si estamos hablando de un computador, por lo menos tiene un procesador y tiene algo de memoria. Lo importante parece ser que para hacer funcionar ese procesador y la memoria, necesitamos un software que se llama sistema operativo. Y en especial el kernel, el núcleo del sistema operativo, es el que se encarga de hacer funcionar el procesador y la memoria. Pero si necesitamos hacer funcionar otros elementos asociados al computador, que posiblemente tanto o todo ese software que hay ahí metido ejecutándose, va a necesitarlos en algún momento, entonces corremos otra cosa, ejecutamos otra cosa. Entonces, el software en realidad es como darse, no sé si han visto esas carreras de atletismo que son de 4x400 mujeres u hombres en los que las atletas y los atletas salen a correr, pero llevan una cosa en la mano, creo que lo llaman testigo, y que recorrido un periodo de, perdón, una distancia, tienen que entregar el dichoso testigo a otro atleta de su mismo equipo. Y ya pues ganará el que llegue primero con el palito ese o con la cosa esa en la mano. Entonces, que el software se ejecute, que su aplicación se ejecute, porque uno no está generalmente ejecutando al sistema operativo más allá de lo que el propio sistema operativo nos permite como usuarios finales ejecutar.
nos tiene una shell, nos tiene un sistema de directorios y archivos, nos permite hacer ciertas configuraciones, pero cuando uno se va a atrever a meterse en ciertos sitios o a ejecutar ciertas cosas, el mismo sistema operativo le dice, oiga, cuidado, que es que se supone que de aquí en adelante, si ejecuto esa tarea que usted me está pidiendo, entonces las consecuencias deben ser medidas. Usted debe tener cierto conocimiento de lo que está haciendo. Entonces, dicho eso, es fundamental tener un sistema operativo, pero parece que para que el computador tenga alguna razón de uso por parte de los usuarios, los drivers de los dispositivos son unas cosas fundamentales, ¿sí? Entonces, la computación subyace, es efectiva en lo que hace porque logra programar unos computadores sobre los cuales a veces ni siquiera nosotros, el personal técnico de computación, tenemos idea de qué está pasando. Hay que programar esos controladores de dispositivos para que se comuniquen con los dispositivos correctamente. Ajá, ¿y cómo se hace eso? Pues teniendo los drivers de los dispositivos, los conductores de esos dispositivos. Y eso es software. Y si es software, lo cambian más rápido que el hardware. Entonces hay una necesidad por parte del usuario de disponer de alguna herramienta, y uno esperaría que el sistema operativo le ayudara a uno en eso, pero no siempre tiene que ser eso verdad, que le ayudara a tener esos drivers de los dispositivos actualizados. Y ahora la actualización no solamente tiene que ver con que ese software sea capaz de programar ese computador llamado controlador del dispositivo de una mejor manera, sino que es que hay que meterle asuntos de seguridad. Entonces, a veces muchas actualizaciones de los drivers no le cambian nada a la funcionalidad del dispositivo de entrada y salida, sino que lo vuelve más seguro, más o menos en esa puede ser una razón para tener que estar parchando la parte de software del equipo. Pero que quede evidencia que es el software, es esos dispositivos los que permiten que las controladoras manejen correctamente nuestros dispositivos de entrada y salida. Entonces tenemos que pasar por muchos elementos y uno entenderá que el driver del dispositivo se ejecuta en el procesador central del equipo, pero los efectos de esa ejecución se sienten en el procesador de la controladora del dispositivo, porque uno entenderá que ese driver lo que hace es generar instrucciones, ¿sí? Como cuando uno está aprendiendo, cuando le están enseñando aprendizaje de máquina, que uno puede hacer la pregunta, ¿viste? ¿Cuál es la diferencia entre hacer software clásico y software de aprendizaje de máquina? Entonces uno dice, es que en el software clásico, cuando usted corre la aplicación, se le generan como salida datos. En cambio, en el aprendizaje de máquina, el resultado es un programa. O sea, el sistema escupe un programa, que es el que se debe correr para que el dichoso aprendizaje de máquina tenga alguna utilidad. Más o menos por ese estilo viene este asunto de los drivers. Ellos no van a entregar datos, porque es que a ellos no les interesa hacer cálculos. Ellos lo que les interesa es que ese mini computador llamado controladora del dispositivo, pues haga tareas informáticas, haga cálculos digitales. Y como está asociado con un puerto físico de comunicaciones con el dispositivo periférico, entonces uno entenderá
que los datos que necesita el dispositivo periférico para funcionar los genera la controladora física, ese computadorcito. Pero igual que cualquier computador, uno dice, oye, ¿cómo quieres que genere resultados, datos, si no me has puesto un programa a ejecutarse? Entonces dice, claro, pues esa es la computación. Entonces, ese computador llamado controladora necesita que le entreguen un programa a ser ejecutado. Pues porque un procesador usted le entrega datos y el procesador dice, ¿y qué hago yo con estos datos? Más aún, el procesador solo entenderá que le entregan instrucciones y que dentro de las instrucciones hay referencias a datos. Pero si el procesador detecta que lo que le están entregando no es una instrucción, pues o la obvia o manda a avisar que hay una instrucción más de rara metida por ahí, que no, él no sabe el procesador qué hacer con ese asunto. ¿Sí? Entonces, de igual manera, la controladora del dispositivo está necesitando que le entreguen un proceso a ejecutar. Oye, ¿y en qué condiciones ese proceso? Pues pregúntele al driver del dispositivo. Es un software que genera software, que genera instrucciones sobre el procesador que tiene la controladora para que arranque el periférico a funcionar como se espera que tenga que funcionar. Entonces, el concepto de paralelismo en procesamiento es natural a cualquier plataforma de computación, sea un smartphone, nuestros computadores, supercomputadores, un satélite dándole vueltas a la Tierra, los robots que hay allá en Marte, esa otra cosa que está en Mercurio, los computadores que están metidos como a 10, 20 kilómetros de profundidad, todos tienen que tener esa misma concepción. Así fue que se inventó este aparato. Listo. Entonces, la calidad del programador artificial, que es el driver del dispositivo, me lo indica la versión del driver que yo tenga instalado para mis sesiones de usuario. Entonces, ya es como una responsabilidad de nosotros y para nuestros equipos y para nuestros usuarios, para las personas que les demos asesoría, que hay que decirles que como el cuerpo humano hay que estarlo bañando cada tantos días, pues el computador no es un aparato y el smartphone y cualquier cosa que sea el computador no es un aparato simplemente de prender y apagar, como de pronto puede ser un televisor o un foco o la nevera o yo qué voy a saber. Los computadores necesitan mantenimiento. Y dentro de los conceptos de mantenimiento es actualizar los drivers. Ya hacer actualizaciones sobre las controladoras, eso ya requiere pues un poquito más de conocimiento porque es posible que se necesite abrir la carcasa del equipo y meterle la mano a la placa base para sacar un computador y meter otro. Si es que hasta ese grado hay que llegar en el asunto. Ok. Entonces, más o menos esa es la fisonomía que uno entiende que debe desarrollarse durante una sesión de usuario. A sabiendas pues que la pantalla, el teclado y el ratón y la tarjeta de red parecen innegociables en nuestros actuales momentos de computación. Entonces, nosotros estamos necesitando que esos drivers estén al día, actualizados, updated. Uno dice, bueno, el driver del ratón y del teclado no debe ser como muy misterioso. Y yo digo, sí, eso es muy claro. Pero de vez en cuando uno ve que cuando utiliza ciertas herramientas, le avisan que puede hacer esa actualización. A ver si yo puedo mostrar en un segundito. No digo pues que tiene que ser esta, sino una de esas herramientas. A ver qué me dice este driver booster.
Entonces, mire los letreros. Por aquí me está avisando que tengo que hacer algunas limpiezas o algunas cosas. Pero mire que el nombre del software me dice qué es lo que hace. Estado de controladores. ¿Sí? Entonces, hay software que se encarga de decirnos, oiga, hay ciertos drivers que pueden estar desactualizados. Ok, gracias por avisarme que estás funcionando. Y que no necesariamente con tener la base de datos del antivirus al día, su equipo está protegido. Me dice, pero si yo tengo el antivirus y eso está al día, ¿por qué se infectó mi equipo? Y yo le digo, porque es que las cosas de muy bajo nivel se le pueden estar escapando a su antivirus. O sea, la pregunta que uno debe hacerse es, independiente de cómo se llame el antivirus que usted pueda tener instalado en su equipo, ¿cuál es el alcance? ¿Qué es lo que realmente chequea cuando la sesión de usuario está ejecutándose? Porque ya vieron que como que el computador, ante todo lo que pide el sistema operativo y todo lo que puedan pedir nuestras aplicaciones, se la pasa mucho tiempo ejecutando los drivers de los dispositivos, porque en la mayoría de los casos todas las aplicaciones requieren pantalla. Muchas de las aplicaciones interactúan con el teclado y el ratón. Muchas aplicaciones interactúan con la tarjeta de red. Y cuando digo que interactúan, no es un ratico y después se olvida. Hay aplicaciones que son intensivas en el uso de ciertos periféricos. Entonces, máscate que ya voy. Uno compra un computador para que corran el sistema operativo y los drivers. Porque el asunto es de eso, de que cualquier aplicación que pida cualquier cosa, hay que atenderla. Y uno ya sí se puede imaginar, abre una sesión de su browser, de su navegador web, y abre varias pestañas. Y en cada pestaña hace una navegación. Entonces uno se imagina que, oye, la tarjeta de red, que a final de cuentas va a ser el periférico principal en el asunto. Yo sé que la pantalla es muy importante, el ratón, para uno poder consumir una página web, para que tenga sentido navegar. Pues yo digo, en el instante de mantener viva esa página web, entonces es posible que esa tarjeta de red, que simplemente es electrónica funcionando, vaya a necesitar que dentro de la controladora y asociado al driver se manejen múltiples instancias de servicio. Entonces, por eso les digo que esas controladoras terminan siendo computadores muy potentes, aunque sean en tamaño pequeño, porque la idea es descargar al procesador central de la mayoría de tareas posibles. Entonces, ¿y entonces para qué compro un procesador central si todo el sistema está hecho para que ese procesador central esté totalmente descentralizado, por más que sea procesador central, que esté descentralizado de cosas que se podrían hacer en otros lugares de la arquitectura? Y que para hacerlas le podemos poner sin ningún problema un procesador de menor capacidad, no sé si de menor velocidad, porque es que la tarea que tiene que realizar es muy sencilla. Y entonces, ¿cuál es el chiste de un computador? De decirle a uno, vea, es que este es el procesador que usted quiere. El chiste de la computación, que a la gente no se la cuentan, porque si no la gente se rascaría la cabeza varios días antes de comprar un computador, es que el computador simplemente oferta
capacidad de procesamiento. Atrévase, esa es la frase de la computación, atrévase a correr esa aplicación que usted quiera correr. Parece un banco. Quiere darse las vacaciones que siempre ha soñado. Venga acá y nosotros le damos el crédito que usted necesita para que se dé esas grandes vacaciones que siempre ha soñado. Oye, pero eso va a tener un costo, ¿cierto? Claro, todo crédito tiene un costo. Además de la mamera de ir a las vacaciones y volver de las vacaciones. Todo lo que viene con eso. Entonces, esa es la computación. Mire, es una máquina gigantesca para vender perros calientes o algodón de azúcar. Si hiciéramos el dibujo, el puestico de servicio de la computación es una cosa muy pequeña y muy trivial. Pero ocurre que detrás de ese pequeño puesto de servicio hay una máquina y obviamente hay una capacidad de máquina impresionante. A usted le dicen, hágale, utilice el asunto. Pero solo lo puede utilizar vía el puestico donde vendemos el perro caliente y el algodón de azúcar. Ese es el único lugar en donde usted puede entrar. Entonces la sensación que uno termina transmitiéndole al usuario es que el computador puede hacer muchas cosas, pero también no puede hacer muchas cosas. Deje un computador sin programación de ahorro de energía, o sea, que no se vayan a apagar ni la pantalla, ni el disco, déjelo sin hacerle nada. Y usted ve, si se acerca de vez en cuando, usted ve al computador haciendo cosas. Y dice, ¿y esta pendejada qué está haciendo si yo no le estoy pidiendo que haga nada? Entonces, como de pronto le mencioné en otra clase, sí, el computador le oferta una gran capacidad de procesamiento, pero sabe de lo choncho que es el usuario humano. Por lo tanto, esa gran capacidad de procesamiento es para correr el sistema operativo, los drivers, y se acabó el asunto. Alguien puede hacer una similitud con lo que yo estoy diciendo, y es que podría decir que uno compra un vehículo, una moto, un automóvil para quemar gasolina. La diferencia es que la moto o el vehículo sí lo llevan a uno a algún lugar. El computador lo único que hace es crearle imágenes de datos de resultado de un procesamiento. Por lo general, usted todo lo que trabaja en el equipo va a quedar aterrizado posiblemente en un archivo. ¿Sí? Y ya, hasta ahí llegó todo. Incluso nos la ponen medio sencilla, pero no, lo que estoy tratando de explicar es que no hay ninguna sencillez. Ellos dicen, usted por el equipo puede ver algo en streaming, verlo y escucharlo, y dice, listo, perfecto, entonces pongamos algún espectáculo o algún partido deportivo en donde lo veamos en vivo y en directo. Usted sabe que lo que va a ver en la pantalla en realidad es un archivo que queda almacenado en el disco duro y del cual pueda que se tomen los datos o los datos se transmitan desde la tarjeta por DMA al mini computador que maneja la pantalla, pero el computador necesita guardar una copia de todo lo que está trabajando. Entonces también su famoso streaming va a formar parte del disco duro. Y así reducimos a la computación. Corra lo que quiera. Puede darle como entrada a un archivo
y como salida seguramente le va a quedar un archivo. Yo quiero más. No, pues si quiere más, manda a imprimir. Pero le cuento pues que la impresora y los papeles que quedaron impresos de lo que sea que usted quiso imprimir, no son el computador. El computador no se entera que están imprimiendo. Yo creo que a usted le quedó claro eso. Una aplicación de usuario le solicita al sistema operativo que le haga una impresión. Esa impresión, cuando le digo le solicita el sistema operativo, es que un software captura la petición de impresión y de pronto el archivo donde están los datos que deben ser impresos. Con esa solicitud hecha por un software de usuario final, ese software llamado servicio de impresión del sistema operativo, pues ajonjolea al driver y le dice, driver, parece que viene una impresión. Y como que estas son las características. Y el driver toma esa petición y como que la petición desaparece. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de esa situación. Se ha mandado a imprimir desde algún equipo. Ahora hay que ahorrar tanta plata y hay que cuidar el planeta, entonces como que imprimir no es tan común. Se ha mandado a imprimir. Entonces uno dice, pues en el software que esté utilizando, escoge una de todas las opciones y dice imprimir. Y de repente como que algo se frena, la aplicación suya deja de estar asequible, usted no puede hacer cosas durante algún pequeño tiempo o grande, yo no sé, todo dependerá, en donde como que la aplicación se frició, se congeló y uno dice, pero es que está imprimiendo, y uno dice, como que la aplicación está imprimiendo, el Word no imprime, el PowerPoint no imprime, ningún software imprime. El único aparato que imprime es la impresora. Ahora, ¿qué imprime y cómo lo imprime? Está muy lejos de la aplicación de usuario. Intervinieron por lo menos 3 o 4 software adicionales para que su impresión se pudiese dar en una impresora que esté prendida y conectada a su equipo por cualquier método, directo, por red o lo que sea. Entonces uno sí debe ser consciente que parte de esos 4 software se tienen que correr en el procesador central. Y su aplicación simplemente fue utilizada en un instante para mandar a imprimir. Por lo tanto, uno considera que la aplicación de usuario no va a avanzar a ningún lado. Y no le demos más turno en el procesador por un ratico, porque es que hay que correr el servicio del sistema operativo y hay que correr el driver del dispositivo para que la dichosa impresión que solicitó la aplicación de usuario aterrice en la pareja controlador-periférico. El controlador estando dentro de mi equipo y el periférico posiblemente estando fuera de mi equipo. Entonces, para eso es que uno compra un computador, para acelerar la potencia del uso de los periféricos. No voy a demeritar que se hagan ciertos cálculos. Listo, haga los cálculos que quiera. Pero es más por acelerar esas otras cosas. Por tener un procesador que corre rápidamente el servicio del kernel y rápidamente el driver. Y ya la velocidad del periférico es la velocidad del periférico. Usted, pues, ante eso no le puede pedir nada al procesador. Si usted tiene un canal de tantos megabits por segundo de comunicación, pues se podrá transmitir a la velocidad del canal. Y eso no tiene nada que ver con su procesador. ¿Sí? Entonces se vuelve trascendental en todo este juego que no solo el procesador central sea bueno, sino todas esas controladoras de dispositivo y que yo tenga esos drivers de dispositivo en el punto adecuado para que me funcionen de acuerdo con las características del sistema operativo.
Ah, es que esa es otra cosa que no se habla y obviamente esta no es la materia para hablar. Cuando yo pongo a conversar diferentes software, uno dice, pues eso se ejecuta y ya. Y uno dice, ¿y entonces para qué estás poniéndolo a conversar? Ah, sí. Entonces, los mecanismos de comunicación que utilice ese software también van a hablar de la potencia computacional del equipo. Si para poner a hablar un servicio del sistema operativo con alguno de los drivers necesitamos ir al disco duro, entonces esa comunicación va a ser muy lenta. Uno va a querer que de pronto los datos que se requieran en ese asunto estén en memoria. Que se saque una imagen en disco para reserva, no hay ningún problema. Pero entonces eso, eso no tiene que ver directamente con la prestación del servicio. Eso es accesorio al servicio, el tener el respaldo. Ok, que hay que hacerlo, sí, ok, pero que eso no afecte la prestación normal del servicio. No. Si a uno le van a poner un comparendo por la pendejada que sea, que se lo pongan rapidito. Uno ahí estar en la mitad de la calle con esas personas al lado de uno y uno de ellos escribiendo y pidiéndole la cédula y cosas así, no es muy cómodo, creo, para ninguna persona, en ningún lugar del mundo. Entonces, venga, ya listo, despáchame rápido, por favor. Póngame el comparendo, no me eche cantaletas, yo ya veré, ya entenderé y ya razonaré qué fue lo que hice incorrecto o contra la ley, pero no, en la mitad de la calle no me vas a dar una lección pues, de ciudadanía. Más o menos esa puede ser la situación. Entonces, necesitamos que todo eso funcione muy rápido porque el usuario, seamos nosotros o un usuario no técnico, nunca interactúa directamente con el procesador y la memoria. Interactúas con los periféricos. Entonces, para el usuario, que el periférico muestre una respuesta adecuada le permite concluir que el computador está funcionando bien. Ese es el razonamiento. Y así se lo venden a las personas, ¿no? Uno pregunta, ¿viste por qué me estás vendiendo este equipo con este sistema operativo de usuario preinstalado? Ole, porque ese sistema operativo, que es un software, está construido para utilizar lo mejor posible esa arquitectura. Y te recomiendo, le dice a uno la vendedora al vendedor, de ahora en adelante, para que el computador te funcione como si estuviera recién encendido, recién desempacado, hacerle mantenimiento. Qué bueno que los millones de usuarios de computadores del mundo esa parte no la escuchan. Porque ahí hay un nicho de mercado para nosotros. Ustedes ya saben que eso existe. Pero la situación es que como cada vez hay más computadores, hay una necesidad cada vez de más gente de tener el computador con un proceso de mantenimiento. Entonces uno podría cobrar algún dinero en eso. No hay ningún problema. Yo no sé si el médico tenga o la médica tenga un buen corazón o no tenga un buen corazón, pero la cita médica se paga ya sea que le receten a uno acetaminofén o le receten morfina, dependiendo de la enfermedad que uno tenga. La cita no tiene nada que ver con qué es lo que le receta a uno el médico. La cita médica hay que pagarla. Ya después uno verá si compra el remedio o no. Exactamente lo mismo con nosotros. Al computador hay que hacerle mantenimiento. Yo le recomiendo que le adquiera este software o le ponga este antivirus, pero usted verá si lo hace. O dígame si yo se lo hago por usted. Entonces, ahí hay como dos servicios en los que uno puede empaquetar alguna factura. Es decir, una cosa es como hacerle limpieza al computador y otra cosa es ponerle lo que parece que le está faltando para que el computador o las sesiones de usuario funcionen
mejor, lo que signifique mejor, que yo ya dije que la palabra no debe haber utilizado, pero la gente entiende la palabra mejor, porque la palabra mejor para ellos es una promesa, no es algo que exista. Entonces, bajo ese criterio uno pues podría pensar este asunto. Ok, yo creo que de todo esto ya hablé. Yo lo que quiero hablar es de esta otra cosa en este momentico. Miren el dibujo de arriba y eso es una bacanería, porque nos resume un elemento que yo no había explicado, pero sí lo había explicado. ¿Listo? Habíamos dicho que hay algo que llames que los servicios del sistema operativo que van a interactuar con los drivers de los dispositivos. Y les había dicho que esos drivers lo que hacen es escupir programas que puedan ser ejecutados en las controladoras de los dispositivos. Porque de ahí en adelante el dispositivo funcionará como tiene que funcionar. Incluso el disco duro que está metido dentro del equipo no pertenece a la pareja procesador-memoria principal y por lo tanto necesita tener los servicios dentro del kernel del sistema operativo, necesita tener un driver, necesita tener una controladora y ahí está el dispositivo. Qué casualidad, controlador y dispositivo están muy cerquita, están pegados el uno del otro. No hay un cable o una conexión de radioeléctrica que conecte el computador con el dispositivo. Pero de todos modos necesitamos todos esos componentes. Si no, eso no es computación, será otra cosa y eso no pertenece a nuestro programa de estudio ni a nuestra profesión. Pero entonces esta gente entiende que hay una situación que no hemos analizado, que mientras que el software se esté corriendo en el procesador principal, se estará corriendo a la velocidad del reloj del procesador y a la velocidad en que el sistema operativo programe que las aplicaciones vayan a ser ejecutadas en el procesador, ¿sí? Yo puedo tener una máquina muy rápida, pero si a mí me toca el turno 1.000.000, pucha, la sensación que yo tengo como proceso, y obviamente cuando hablo de la sensación es el usuario, la sensación que tiene el usuario de ese proceso es que la máquina es lenta. No, hombre, tenés un superprocesador, sí, cabezón, pero es que el sistema operativo que tengo ahí instalado me puso de turno 1.000.000 para ser ejecutado. Entonces uno dice, pues cambia de sistema operativo, loco. Porque el sistema operativo no está utilizando la potencia del procesador, porque ¿cómo así que te dan el turno 1.000.000? Te tienen que haber dado el turno 100 como máximo. Ojalá el turno 50 o 10, para que vos veas que tus aplicaciones si usan ese motor potente que compraste en el procesador. Pero para que mis aplicaciones se ejecuten en esa potencia, yo ya sé que mis aplicaciones tienen entrada y salida, van a utilizar periféricos. Entonces yo sí necesitaría que los periféricos se avisparan y trataran de hacer lo que tienen que hacer rapidito. ¿Cómo así que rapidito? Sí, para que se equipare a lo del procesador. Si yo mando a que me muestren una película o me pongo a ver imágenes o a reproducir un audio, no es que quiero que la película se corra más rápido o las imágenes pasen más rápido o la canción la canten y la interpreten más rápido. Eso no tiene sentido, ¿no? Esas cosas hay que consumirlas a la velocidad que hay que consumirlas. Pero que la sensación al usuario de que la película es continua, de que la imagen es estable en pantalla y de que la canción no tiene silencios o no para, sea real, que uno sienta, estoy escuchando una canción que dura 4 minutos y durante 4 minutos la canción se escuchó. Oye, pero es que la canción, la película o las imágenes ocupan gran cantidad de bytes. Y
habría que llevar todos esos bytes a la memoria principal para que se corriesen esos datos a través de la aplicación que sea a la velocidad del procesador principal. Porque la película está en el disco duro, la canción está en el disco duro, las imágenes están en el disco duro. Y por arte de magia eso no se reproduce, uno tiene que explícitamente abrir la aplicación o darle doble clic al archivo de datos que tiene asociada a la aplicación para que se desencadene la ejecución de la aplicación que me permite ver la película, ver las imágenes o escuchar la canción. Oye, entonces, entre que la persona da doble clic sobre la cancioncita y la canción empieza a escucharse, lo que desea el usuario es que no pase mucho tiempo. Claro, porque es que se supone que un usuario compró un computador con tal procesador y le dijeron que esa pendejada tenía una potencia increíble. Y uno de los factores con los que la gente mide la potencia de un procesador sin tener idea de nada de lo que hemos hablado hasta aquí en este curso, porque ellos no lo tienen que saber, nosotros sí. Él va a medir la potencia de su computador en qué tan rápido le empieza a reproducir la canción. Obviamente después es que la canción no falle, o la película no falle, cuando se está reproduciendo. Pero de arrancada lo primero que hacemos es, bueno, dile pues, ¿qué hubo? No suena la canción, pero ¿por qué no arranca la película? Entonces, para que esas situaciones no se presenten, porque la gente hace los cálculos necesarios, dice, pues si compramos este procesador, como que esta chonchera, pues para escuchar una canción. ¿Qué le pasa a esta máquina? Me la vendieron mala. Entonces vamos a tener que acelerar el software. Y la forma en que nosotros aceleramos el software es convirtiéndolo en firmware, llevándolo a hardware. En vez de llevar instrucciones de software al procesador para que se ejecuten, vamos a hacer que esas instrucciones estén quemadas en circuitos integrados. Como una instrucción son unos y ceros, ¿se acuerdan que vimos que todas las instrucciones en ejecutable son códigos ASCII, un conjunto de códigos ASCII? Entonces son unos y ceros. Entonces las instrucciones van a los chips normales de memoria, los de memoria que nosotros utilizamos, y la diferencia es que esa información no se cambia, o esa es la idea original, que no se cambie. Y bueno, ¿y yo qué me gano con tener un programa quemado en electrónica? Pues que si tenés un procesador al lado, transferir las instrucciones a ese procesador no va a requerir de un sistema operativo, sino que va a requerir de una solución electrónica para vaciar los contenidos de unos chips de memoria hacia los puertos de entrada del procesador. Y ya el procesador funciona como funciona el procesador. Ya vimos el algoritmo, ¿sí? Eso no va a cambiar porque el procesador se llame A, B o C. Nada. Si no funciona así, eso no es un computador. Sí, entonces eso es una cosa extraterrestre o hay gente inventando cosas que no sabíamos. Listo. Entonces, esa es la facilidad, que al tener el software quemado en hardware y tener un procesador al lado, no, dejamos de requerir de otro software, porque sería muy tonto bajar el software a hardware y de todos modos seguir dependiendo de un software para que ese software se ejecute. No, lo bajamos completamente a nivel electrónico. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros llamamos firmware. Entonces, se facilitan las cosas, se acelera el proceso. Ya mi driver
no tiene que enviar programas, como les dijeron ahorita en los primeros 45 minutos. Los programas ya están dentro de la controladora. El sistema operativo ya existe dentro de la controladora y existe en forma de un integrado. Ahora sí, ¿para qué se necesita para que un programa se ejecute? Pues datos. Entonces volvimos a la computación normal, no la del aprendizaje de máquina. Ya el driver no tiene que escupir instrucciones. Lo que tiene que escupir son los datos que necesitan esos programas que ya están quemados en la controladora en forma de firmware para que el asunto se ejecute. De tal manera que el retardo en la ejecución de una controladora de dispositivo es lo que le tome a los datos llegar desde el procesador central al procesador de la controladora. ¿Y eso cuánto se demora? La velocidad de la electricidad, o sea, 1/3 de la velocidad de la luz, o sea, a velocidades relativistas. Casi que uno pudiese decir, cuando el procesador tiene el dato que requiere el firmware de la controladora, de por hecho, casi que en forma instantánea, que ya el dispositivo va a empezar a recibir información. O se va a empezar a recibir información desde el dispositivo. Porque, por ejemplo, el teclado no es un dispositivo de salida. O sea, el equipo, el procesador central a través de un software, no va a escribir algo en la memoria del teclado. Entonces es un dispositivo de entrada. La información que quiera entregar el teclado es la que utiliza el procesador ejecutando un software para entender qué nos quiere decir el teclado. Se prendió el caps lock, hundieron el shift y todavía no han hundido otra cosa, pero hundieron el shift, esperemos a ver qué va a pasar, etcétera, etcétera. Entonces, uno entiende que el firmware de esos dispositivos debe ser muy sencillo. Oye, casi tan sencillo que de pronto un solo firmware nos permita manejar varios dispositivos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, como está solucionado, le están explicando en este momento, lo que va a observar el computador y el usuario es lo que en realidad va a ocurrir, simplemente se van a intercambiar datos. Yo como usuario, utilizando los dispositivos de entrada y salida, entrego o consumo datos y el procesador ejecutando los drivers de los dispositivos solo va a consumir datos que vengan de la controladora. Los programas ya están en firmware. Entonces yo tengo dos opciones. Seguramente el mercado de computación me permite dos cosas, ingenieras e ingenieros, y es comprar una controladora vacía que tenga poco firmware y por lo tanto el funcionamiento de mi dispositivo va a estar sobre los hombros del driver. O puedo comprar una controladora llena de firmware en donde puedo necesitar un driver muy sencillo, porque la potencia de la controladora está en el firmware. Entonces a uno le ofrecen, oiga, puede conectar esto y esto. Qué bacanería. ¿Qué controladora tiene para eso? Entonces a uno le tienen que decir la especificación de la controladora y sin ningún problema consultar en línea, oíste, esta controladora, ¿qué tiene? Entonces, el valor de la controladora
no va sobre el valor de la electrónica que la conforma, sino del firmware que hay metido dentro de ella. Mientras más firmware tenga, seguramente será una controladora más costosa, porque te están cobrando por ese software quemado en hardware que hace que la controladora reciba todo el peso, elimina al procesador y a su driver de hacer grandes cálculos, simplemente entrégueme datos que yo el resto lo hago internamente. Entonces, hay unas tarjetas de gráficos que valen un ojo de la cara y un pedazo de la oreja. Y uno dice, pero ¿por qué vale tanto esa pendejada? Y mira qué particular. Primero, estás comprando un computador. Y segundo, estás comprándole el software, o sea, el firmware que ese computador trae ya incorporado. Eso es lo que a uno le cobra. Entonces, nosotros como ingenieras e ingenieros de software, en el área de ingeniería de sistemas, ¿oíste qué tan bueno es ese software que hay ahí quemado? Porque yo quiero que la plática que le invierto valga la pena. Yo quiero ver eso funcionando, entonces a uno le tiene que tener un equipo para que le muestren esas características de esa controladora. ¿Cierto que sí? Y como el diablo es puerco, yo sé que la garantía y todo ese montón de cosas, pero uno les dice, bueno, ustedes son distribuidores de tal marca. Yo no le estoy comprando directamente al fabricante del computador. Yo sé lo de las garantías y esas pendejadas. Y debería existir un mecanismo legal para uno salvarse en lo siguiente. Uno sí debería pedir que le abran el computador. Es que, oiga, uno por software puede hacer que aparezca que en el computador hay tal cosa. El problema es que sí haya la cosa esa. Como ahí ya es el físico del computador, sería muy bueno, ¿cómo hacemos para no enredarnos la vida? Pues yo sí quiero ver si en el equipo está todo lo que usted me está prometiendo que está en hardware. Esa es una cosa complicada. A uno como usuario, como persona natural, tiene todas las de perder. Las empresas sí pueden apelar a que me abres los computadores o que venga una auditoría para esta inversión que estamos haciendo en hardware, que venga una auditoría que me diga que esa lista que aparece en cualquier PDF o en un papel que tiene cada equipo, en realidad sí está instalada en el equipo. No es por joder la vida. Grandes empresas con renombres increíbles han metido unos buques a sus clientes fabulosos. Y diría, y esta empresa sí se atreve a hacer esas cosas. Desde que haya gente, todo lo que usted se pueda imaginar se puede hacer. Ok, uno de esos firmware, que ya más o menos entendimos cuál es el chiste, y no necesariamente en el sentido de que solo se utilicen las controladoras de dispositivos, uno de esos firmware que fue casi que el original de los firmware es el subsistema básico de entrada y salida. Yo no sé ustedes cómo pronuncian esto. Si lo leemos en castellanito, BIOS. Si lo leemos en anzuelés, BIOS. Digámoslo como nos dé la gana. Veamos qué es eso del BIOS. Esto no me va a interesar ahora. Me interesa lo del BIOS. Eso. La pregunta es, oiga,
Yo cuando, y lo hemos comentado en algunas sesiones, cuando yo prendo el equipo, no arranca el sistema operativo de mi equipo de una. Pero hay evidencia de que alguna cosa pasa. Y sobre todo, de que ciertos periféricos empiezan a funcionar casi que inmediatamente después de que usted enciende o hace el encendido físico del equipo. Con lo que acabamos de ver, uno dice, oiga, el sistema operativo no se ha cargado, pero si hay algunos periféricos que están funcionando, como la pantalla, el teclado, el ratón, el baffle, porque eso es de los principales que tiene que funcionar, porque el computador se tiene que poder comunicar con usted en caso de que la pantalla no funcione, necesita poder mandarle el código de sonidos o de bips que tiene todo computador y que se supone que cualquier profesional en computación debería saber el código de bips de cualquier arquitectura. Pues, por ejemplo, uno sabe que si el sistema cuando está arrancando da 3 bips, es que no encontró el disco duro. Y es un sistema estilo Morse. Hay bips más cortos y hay bips más pequeños. ¿Sí? Yo que sepa, la gente que construye computadores sabe ese código. Algunas personas que estudiamos esta cuestión y nos toca enseñarla, también nos ha tocado estudiarlo. Y ese señor MacGyver o MacGyver, ese superhombre que hay por ahí en la televisión que se las sabe todas. También un capítulo lo vi que sabía cuál era el código de bits de un computador. ¿Qué señor para saber de cosas son? Y entonces descubrió, yo no sé qué pendejada en ese capítulo. Muy bien. Entonces, es evidente que el computador está procesando. ¿Por qué? Porque si hay periféricos activos, eso quiere decir que los drivers de esos periféricos tuvieron que ser puestos en ejecución en el procesador. Y como los drivers de esos dispositivos es un software, necesito un sistema operativo que me ponga ese software a ejecutarse en el procesador. Esa es la función del sistema operativo, además de hacer interfaz con nosotros los humanos, poner a correr en el procesador las aplicaciones. Alrededor de eso se inventa un montón de cosas necesarias y otras lujosas de qué es lo que hace un sistema operativo. Entonces uno se pregunta, ¿viste? Si los dispositivos periféricos están funcionando y el Windows o el Ubuntu o el Android o el iOS o lo que sea no se ha cargado, ¿qué es lo que está haciendo que los drivers funcionen? Pues entonces la respuesta tiene que ser que hay un sistema operativo. Cuando se empezó a construir la computación, y vamos por allá a los años 50 del siglo pasado, se definió que necesitábamos de un programa de carga y que ese programa de carga disparara un servicio electrónico que era el chequeo en arranque de que los componentes electrónicos del equipo están, y segundo, si están, que responden eléctricamente al arranque. Entonces, de lo primero que tiene que enterarse un computador, si es que tiene algún sentido lo que yo acabo de decir, es de que tiene sus partes. Y es obvio que si alguien se tiene que dar cuenta de que las partes existen, el chequeo debe generar datos de resultado, no generar procesamiento.
O dicho de otra manera, cuando yo prendo el equipo, se entiende que el procesador y la memoria deben estar presentes. Si alguno de los dos no está presente, pues algún nivel de inteligencia debe decir que no hay alguno de ellos. Pero uno pregunta, si no hay procesador, ¿cuál nivel de inteligencia va a avisar que no hay ninguno de ellos? Ah, entonces debe haber otro procesador por ahí. Porque si el procesador central puede no existir, necesitamos otro procesador que se dé cuenta que ese procesador no existe. Y ese mismo procesador debe darse cuenta que no existe memoria en el equipo, que por lo tanto no se puede configurar una sesión de usuario. Entonces estamos necesitando no solo un sistema operativo para el arranque, sino un procesador para el arranque. Que uno diría, pero ¿para qué dos procesadores? Para eso mismo, para averiguar que no hay un procesador central. Entonces no hay, el tal procesador central no es tan central. Hay otro que sí es más central. Y uno dice, sí, es central, pero durante el arranque. Ya después todo queda en manos del procesador central, si existe. Ok, entonces, poder leer los datos que la electrónica de la misma arquitectura me dice que los componentes existen y son funcionables, requiere de un software, porque van a quedar terminado, esas situaciones electrónicas van a quedar representadas en bits. Y necesito un software que me arranque los drivers para que el computador pueda llegar a establecer una sesión de usuario. Entonces, antes de que arranque mi sistema operativo, se tiene que configurar una sesión de usuario de bajo nivel completa, con todos los elementos que se requieran, tanto en hardware como en software, para que el computador sea funcionable, esté prendido. ¿Dónde vamos a guardar eso? En un firmware. Ese software lo vamos a guardar en un firmware. Y debe ser el firmware que debe empezar a correrse en ese otro procesador y después pasarle el control al procesador principal en el arranque. O sea que casi que cuando uno hunde el botón de encendido físico, lo que está es energizando toda la placa base, pero está estimulando a que un computador empiece a ejecutarse. Ese computador tiene su propio sistema operativo y hasta el 2007 creo que se llamaba BIOS. Y dependiendo de la calidad de ese sistema operativo y de todo el software que implicase, es que el computador llegaba a estar en una situación en la que correr algo tan intenso como un sistema operativo de usuario final se pudiese dar. Y eso ocurre cada vez que usted saca al equipo del estado de apagado. Hay que volver a hacer toda la historia. Completamente. Es como que el computador fuese nuevo. La única diferencia entre el computador nuevo y el computador usuario es que posiblemente usted dentro del disco duro tenga software que no estaba cuando lo compró y que posiblemente el sistema operativo, la imagen de kernel que usted va a correr y los drivers de dispositivo hayan cambiado por actualización.
pero el arranque del equipo sigue siendo exactamente el mismo. Por lo tanto, la sesión de usuario, o sea, su software, el sistema operativo de usuario y algunos drivers de dispositivos solo existirán en uso por parte de nosotros si es exitoso el arranque del equipo. Si el arranque del equipo está configurado para que arranque ese sistema operativo que usted quiere, arranque los drivers de dispositivos básicos y al arrancar esos drivers identifique que hay un disco duro y que asociado a ese disco duro debe haber un software que describa el almacenamiento en el disco duro, que es lo que llamamos el software llamado sistema de directorios y archivos que pertenece a su sistema operativo. Pero usted entenderá que ese sistema de la carpetica, pues, a mí me faltó mostrarle eso. Este sistema de directorios y archivos que nos permite, por lo menos en este caso, el Windows 10 que está instalado en este equipo, me está representando de esta manera lo almacenado en el disco. Oye, pero lo que está almacenado en el disco, ¿cómo está realmente almacenado? ¿Cómo está realmente almacenado? Lo dice el firmware de la controladora del disco duro principal del equipo. Y por lo tanto, el sistema operativo inicial de arranque, que de las últimas tareas que va a hacer es arrancar el sistema operativo, no tiene por qué saber que Windows tiene el sistema de directorios y archivos que les están mostrando en este momento, porque es que no se ha corrido el Windows. Entonces eso no existe. Entonces ese sistema operativo de arranque va a hacer un tratamiento sobre el disco duro de la manera en que el disco duro funciona a bajo nivel. Estoy mostrándoles esto y tengo señalado ese archivo que se llama WinLoad, que como ven pesa, pues por lo menos para esta imagen de kernel de sistema operativo, 1520 kilobytes. Y si yo pongo el pointer del ratón encima del asunto, mire lo que me dice: descripción del archivo, cargador del sistema operativo. Ese archivo, que ahora lo estoy viendo como archivo en esta carpeta de Windows System 32, del drive, del disco principal de este equipo, así lo estoy viendo en este momento. De todos modos, en el disco duro existe como una secuencia de bytes que están localizados en algunos lugares, y que la descripción de los lugares en donde está ese archivo debe estar dentro del mismo disco duro, en un lugar en donde yo debo ir a buscar para saber que un archivo existe y en dónde está, para ir a sacarlo o guardarlo al disco duro. Pues ese BIOS que estamos viendo lo que hace es ir a buscar este archivo que se llama WinLoad. Y es un archivo de Windows. ¿Y de qué se encarga? De hacer que el Windows se cargue en el equipo. Es un archivo de Windows que es previo al Windows. Y eso es una de las características de la computación, que nosotros podemos tener software que en su interior tenga el software que permite que ese software se ejecute. No necesitamos de algo externo. Usted, para prender su moto o su automóvil, requiere de un sistema externo al motor para encender el motor. Nosotros necesitamos que haya electricidad, y al haber firmware ya
distribuido en el equipo, ya eso está corriendo. No necesitamos más cosas. Eso es automático. Agua dentro de un tubo. Entra por un lado, sale por el otro. No hay misterios, más o menos. Entonces, este archivo, si uno se pone a jonjolearlo, de pronto no le carga en la siguiente sesión el sistema operativo Windows, para este caso de este ejemplo. Entonces, ese es el cargador. El BIOS, ya ahorita le cambio el nombre, el BIOS va y busca algo que ya sé que después de correr el Windows se llama WinLoad y que está en el System32, que está en Windows, que está en el Drive C. Pero eso lo sé ahora que ya corre Windows. El BIOS no sabe de esto porque esto todavía no ha sido ejecutado. Va y busca este archivo. Y lo mismo ocurrirá para cualquier sistema operativo que usted tenga en su equipo. O si tiene varios sistemas operativos, pues tienen que existir los archivos cargadores de ese sistema operativo, que existirán antes de que el sistema operativo realmente se vaya a ejecución. Ok, entiende uno que si hay dispositivos activos en el arranque del equipo, entonces la BIOS o el BIOS es el que hace que se ejecuten esos drivers. Ok, el asunto fue avanzando. Ahí hay código BIOS. Ahí les muestro una imagen de código BIOS. ¿Sí? Y como es software, entonces debe ser actualizable. Entonces esta gente de la electrónica se puso en un camello tenal de buscar una solución para que ese firmware fuese reprogramable, reescribible. Entonces era un problema físico, cómo hacer que un chip fuese reescribible. Y uno dice, pero es que eso es lo que hay en la memoria normal. Sí, sí, pero que fuera solo reescribible bajo ciertas condiciones. Ah, pero es que eso es lo que hace la memoria normal. Antes no hicimos ningún descubrimiento. Simplemente vamos a poner las memorias modernas como firmware. Y sí, lo que le vamos a asegurar es que no se borre el contenido cuando cese la alimentación eléctrica. Ah, entonces es un computador que necesita su propia fuente. ¿Sí? Hay que ponerle una pila al computador. Es increíble. Toda esta tecnología, toda esta potencia computacional, ya hemos visto incluso detrás de las cosas que no se ven. Y resulta que si esto no tiene una pila, una vil pila de litio redonda, el computador no funciona. ¿Por qué? Porque hay unas memorias que no se pueden descargar, que no pueden perder su contenido. Y uno lo dice, constrúyala, entienda cómo funciona esa tecnología. Hombre, las cosas para que funcionen necesitan una fuente de energía. Fin, eso no es de la computación, eso es del universo. Por eso es que comemos, ¿cierto? Yo nunca he visto una piedra comiendo nada. Entonces uno dice, la piedra no necesita energía, la piedra simplemente es, ahí está lo que quieran hacer con ella. Los seres vivos necesitamos energía. El computador se puede ver como un ser vivo. Necesita energía. Entonces, necesitamos una fuente de energía permanente dentro del equipo. Profe, pero es que esas pilas no las han inventado, pero se han inventado las pilas que mientras usted está energizando el sistema, ellas se van recargando. Entonces, de acuerdo con eso, uno siempre puede tener a su equipo disponible. Lo que puede que le falle en algún momento es si el equipo lo deja apagado un año, 2 años, 3 años, yo no sé para qué lo compró. De pronto cuando lo prenda,
puede tener problemas de potencia en el arranque. ¿Sí? Puede existir esa posibilidad, o que se hayan descargado las configuraciones iniciales y por lo tanto el arranque no arranque bien porque se descargó algo. Yo no sé mucho de mecánica de vehículos, pero los que son a explosión a gasolina le dicen a uno, aunque no vaya a salir con la motico o con el vehículo, pégale una prendidita de vez en cuando, ahí en el lugar donde lo tiene parqueado. Déjelo prendidito un momentico que se caliente la máquina, el motor, y después lo apaga. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Pues, a diferencia de la electrónica, la mecánica necesita estar moviéndose, porque si no, no sé qué montón de cosas le pasan a los motores, entonces el motor se atasca, no arranca, porque hace rato que no lo arranca, entonces de vez en cuando hágale eso. Entonces la idea es que si no va a usar el equipo, no hay ningún problema, pero si puede, déjelo conectado a la corriente alterna. Pero lo tengo apagado, eso no me va a consumir energía. Yo le digo, sí le va a consumir energía. El apagado, como usted ve, es físico. ¿Quién le ha dicho que allá adentro estos magos de la electrónica no le construyeron un apagado que se prendiera después de que usted lo haya apagado? Y lo aprenden de pronto para consumir una baja cantidad de energía eléctrica que permita tener las pilas internas del equipo actualizadas. Muy bien. Después de todo ese ajonjoleo con la BIOS, esta gente inventó la UEFI. A ver la fecha, sí, después de 2007. Cambiamos la BIOS por la UEFI. ¿Sí? La interfaz universal para el arranque de equipos electrónicos. Y yo no puedo hacer la demostración aquí, pues porque tendría que apagar el equipo y mientras esté arrancando hundir F10 o F2 o alguna tecla para que me corra el UEFI, la interfaz de ese sistema operativo, que me va a dar opciones relacionadas con cómo veo yo la arquitectura del equipo, los drivers y el sistema operativo de usuario. Por alguna extraña razón, a uno le dicen que no ajonjolee esta parte. Y yo entiendo cuando los usuarios son no técnicos. Yo tampoco lo voy a invitar a que se ponga de pronto a dañar su equipo. Pero espere un segundo. Lo que acabo de decir no tiene sentido. Usted es una persona ya de computación y sabe que cualquier aplicación que corra la puede terminar salvando o no salvando los cambios. Entonces la aplicación UEFI le va a decir, después de todo lo que a usted se le ocurra jonjolear, oiga, guardamos los cambios. Y yo espero que usted diga no, a no ser que sepa lo que esté haciendo. ¿Por qué sería importante uno meterse a esto del UEFI? Pues, ¿qué lo puede motivar a uno como profesional de computación a meterse en el UEFI de algún equipo? Porque efectivamente usted quiera cambiar la configuración de arranque del equipo. Entonces, ¿sabe usted que uno puede instalar varios sistemas operativos en el equipo? Y entonces la pregunta es, oye, ¿con cuál sistema operativo arranca el equipo? Ah, no, yo quiero que el equipo en tiempo de UEFI, o sea, de arranque, me saque un menú en donde me diga, estas son las opciones del sistema operativo.
usted esta sesión de usuario, ¿con qué la quiere arrancar? Entonces, nosotros tenemos esa facilidad. Yo no sé si los usuarios no técnicos se metan en ese problema de volver multiplataforma un computador. La idea es que a mí me entregan el computador y como me lo entregaron, lo utilizo. Y yo le digo, oiga, si nosotros no somos ingenieros de planchas, es mejor usar la plancha como dice el manual. Pero discúlpame, si sos ingeniera o ingeniero de planchas, como que no le vas a meter la mano a la plancha, ole. Y entonces, ¿para qué sos ingeniero de eso? Se supone que vos debes saberle trucos, atajos, especificaciones especiales que le puedes dar a tu equipo para que tu equipo se adapte a lo que vos estás necesitando. Entonces, también es un llamado a que cambiemos esa actitud de que el computador es un aparato que yo utilizo como si fuera usuario final. Y yo le digo, está equivocado si es profesional de computación. El computador se tiene que adaptar a lo que usted necesita que le haga el computador. Ah, es el computador de la casa, entonces no lo toque, porque eso va a tener usuarios de diferente categoría. Es mi computador personal, entonces que esté totalmente ajonjoleado. Uno no se imagina que un arquitecto, si tiene la oportunidad de diseñar su casa, la haga pensando en otra persona. Dice, pero ¿cómo así, hombre? No es tu casa. Diseñala como a vos te guste. No sos arquitecta o arquitecto. Tenés esa grandísima ventaja sobre el resto de nosotros los humanos. No sabemos diseñar casas. No tenemos ni idea por qué se pone una pared o un techo en tal lugar, ni qué beneficios tiene. Lo mismo para nosotros. Si usted tiene su equipo personal, lo tiene que tener totalmente configurado para sus necesidades. No como vienen con los parámetros de fabricación. Dice eso los usuarios que no tienen ni idea de con qué están metidos. Entonces la invitación es que muy juiciosamente, profesionalmente, ingrese a ver qué tiene la UEFI de su equipo. A veces uno por no tomarse una pastillita ha pasado un montón de días aguantándose un dolor. Y resulta que la solución era tan tonta como tomarse una pastillita. Discúlpeme que diga esa palabra, pues que a veces la gente de computación nos vemos metidos en problemas con nuestro propio equipo y uno dice, es que no le has revisado eso cómo se configura. Mao, la invitación es, el sistema operativo de usuario también tiene que estar configurado de acuerdo con sus requerimientos. No es como me entrega Microsoft o el grupo Linux las versiones de mi sistema operativo. Usted tiene que tener configurado eso para que le funcione como usted necesite que le funcione. Y yo espero que tenga instalado software de gestión del sistema que ningún otro usuario no técnico va a tener. Son cosas que uno las tiene. ¿Viste? ¿Y ustedes por qué le hacen tanto mantenimiento al equipo? Es que lo necesitamos. Para usted el computador es algo que le ayuda. Para nosotros es la herramienta de trabajo. Pregúntele a algún campesino si no tiene que afilar el machete todos los días por la mañana para ir a darle del yerbe a la manga. Si él sale con el machete como lo dejó ayer, ¡ah!, hasta se corta. Él sabe que tiene que echarle filo todos los días. Eso no tiene discusión. Eso es como tener que abrir los ojos para ver. Esa es la invitación de esculque su equipo. Usted ya tiene la experiencia de cómo se maneja software. Si no está seguro de algo, pues averigüe. Yo sé que cuando está en UEFI no tiene sistema operativo, entonces no puede navegar. Entonces coja su smartphone, su celular
y averigüe qué es lo que le está diciendo la paja esa, si la interfaz no es en castellanito. Incluso si es en castellanito, hay palabras que uno no entiende de qué me está hablando esta paja. A ver qué dice esto. Y uno descubre que tenía de pronto más disco del que creía que tenía, o podía manejar la memoria de cierta manera, o acelerar el procesador para que respondiese a ciertas aplicaciones con cierta capacidad, o manipular la pantalla. Siempre tiene que aparecer la pantalla como aparece, y no. Desde el Wi-Fi uno puede averiguar qué opciones hay de configurar la pantalla y ensayar a ver cómo le va de esa manera. Pero ya pues es una cuestión personal de uno como profesional de este asunto. Okidoki, hasta aquí los voy a molestar el día de hoy. Me hago visible por si hay algún comentario o pregunta, con mucho gusto. Profe, pero entonces la diferencia entre UEFI y BIOS únicamente es como la parte gráfica, o No, hay señor, algo. no, no. La UEFI es mucho más poderosa. Incluso entendiendo las cosas y en la medida, uno puede tener sesiones de usuario completicas con resultados en modo UEFI. Te invito a que lo explores. Te deja ver un montón de cosas del equipo sin la intervención de Windows o de lo que sea, porque es que todavía no ha corrido, eso todavía no está corriendo. Entonces usted alcanza a ver a su equipo de otra manera diferente, de la manera en que el fabricante imaginó el equipo. Entonces, cuando a uno lo ponen a evaluar un equipo o uno va a recomendar un equipo, parte del chiste que uno no le cuenta a nadie, esto es secreto entre nosotros y otros 12 millones de colegas de nosotros, es que corre una sesión de arranque y le ajonjolea al equipo todo lo que el equipo le dice que puede hacer y lo comprueba. Entonces uno entra a sesión de Wi-Fi, ajonjolea algo, cierra la sesión, salva y deja que termine de arrancar el sistema operativo del usuario y observa los cambios que se le presentan cuando, después de esa configuración que hizo, usted dice, bueno, esto tiene esto de verdad. Porque cuando uno lee los manuales técnicos de los equipos dicen, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto. Y uno, como acto de fe, dice, pues yo espero que cuando prenda el equipo, lo haga. Y ustedes tienen que saber que eso no es verdad. En el software, si uno explícitamente no le dice al sistema que haga algo, él no lo va a hacer. Por eso existe la palabra configuración. Nosotros nos pasamos configurando el ambiente de trabajo para que haga las cosas de acuerdo con lo que nosotros queremos. Entonces, la invitación, ingeniero, es que entre ahí y verá que no es que su equipo va a ser otro, sino que usted va a ver capacidades del equipo que de pronto no había considerado. O de pronto, más allá de la carreta de este curso, ver a su equipo vía software cómo es realmente. Porque ellos hasta tienen gráficos, vea, esta es la memoria, y esto es lo que vamos a usar de memoria para esto, y aquí está cargado esta otra cosa, y usted tiene por allí un chip que hace tal cosa. Y dice, yo, cuando me dijeron que tenía ese chip, había que meterse por ahí para jonjolearlo. Entonces, sí, cualquier compra de computador es una absoluta botadera de plata. Por eso son millonarios, trillonarios, podridamente, obscenamente millonarios la gente de computación. Porque como la gente no sabe lo que el equipo le puede dar, entonces la próxima versión del equipo que ellos sacan, en realidad no tiene que tener muchos cambios. Simplemente dejan visible algo que ya tenían desde antes, que sabe que casi nadie toca, o solo la gente de computación, pero es que la gente de computación es una pulga comparado con los millones de compradores no técnicos,
Entonces, esos compradores no técnicos no saben que ya el equipo venía con eso y los obligo a comprar la próxima versión y les digo, pero le metí esto, 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 esto y esto. Y uno dice, wow, se lucieron. ¿Cuál que se lucieron? Eso ya lo tenía el equipo, hombre. Entonces lo que te están es reencauchando cosas. No te están sacando nueva tecnología de verdad. Simplemente te están mostrando cosas que ya tenía el equipo, que nadie esculca, que nadie pregunta, pero que ahí está. ¿Que por qué lo meten así? Para ensayarlo. Porque entonces dicen, a ver, saquémoslo, no le avisemos a nadie. Si eso no quema el equipo, y me entiende la expresión, si eso no quema el equipo, en la próxima versión del equipo decimos que le metimos esta pendejada. Y la gente va a pagar por esa pendejada. O sea, usted paga 2 o 3 veces en la misma cosa. Es que yo ya la tenía. Sí, pero es que ahora te la voy a vender con letrero. Y por tener letrero te le vas a pagar 3 pesos más. Pero yo ya la tenía. Sí, pero no la usaste. No sé si le contesté, ingeniero. Sí, sí, profe. Pero No. algo que también hablamos en la clase, creo que pasa, y era sobre el pulso del reloj. Yo sé que desde BIOS se podía hacer lo de, pues, que eso está mal, pero lo del overclocking. Sí, Creo que señor. también, pues, eso sí es como recomendable, ¿o no? A ver, la motico o el automóvil tiene botón de turbo, ¿a usted no le va a picar los dedos de hundir alguna vez ese botón de turbo? Usted dice, estoy en una barraca recta. A Claro. ver, que no se atraviese nadie, pues no se ve como nadie. Hundamos el botón de turbo. Obviamente uno tiene que saber manejar el vehículo cuando entra en ese estado de turbo, pues uno sabe que en computación, para eso está el sistema operativo, el que le hace a uno el 14 de uno meterse en problemas con la computación. Oiga, ensaye. Hay software que cuando uno entra en gaming le dispara el overclocking. Y uno dice, el computador le va a salir humo. ¿Cuál que le va a salir humo? Eso ya estaba ahí. Lo que usted me entenderá es que va a escribir un documento en Word o incluso va a desarrollar software. El software se escribe a la velocidad de sus dedos. ¿Para qué le va a meter overclocking al equipo en ese momento? Turbo para ir a la esquina a comprar una bolsa de leche. Le mete el turbo y hay que bajarlo de un árbol porque el turbo se necesita para una longitud más larga de calle. Más o menos esa sería la idea. Entonces, ¿qué hace uno? Como es profesional de este asunto y tiene su computador, si es personal, entonces dice, esto lo corro en turbo, esto lo corro en no turbo. De todos modos, usar el equipo en no turbo o en turbo hace que el equipo se deteriore. Eso es normal. A eso le estamos metiendo electricidad. No sé si a usted le ha cogido alguna vez la luz. Eso es muy maluco. Entonces, si a uno un ratico, 2 segundos lo coge la luz y lo tuerce, ¿cómo será cosas que permanentemente están siendo bombardeados con electricidad? Por más que sean hechas para eso, de todos modos se van a desgastar. Entonces uno dice, si el computador lo tengo que cambiar dentro de 2 o 3 años, ¿yo para qué lo voy a cuidar? ¿Para qué voy a decir, no, no voy a usar el turbo porque se me desgasta el procesador? Y alguien le dice, ay, ¿y cómo se mide el desgaste del procesador porque usas el turbo? ¿Cuántos electrones o átomos pierde tu procesador por usar el turbo? Eso no te lo responde nadie y a nadie le interesa. Tiene el turbo, úselo. Sea racional. Cuando merece el turbo ser usado y cuando no, usted entenderá que si usa el turbo, usa un poquito más de electricidad, genera un poquito más de calor. Entonces, si hay efectos, sobre todo sobre el bolsillo y sobre el bienestar, el ambiente. Un computador caliente no es chévere. Pero úselo sin miedo, hágale. ¿Qué le va a pasar, por favor? No, no le va a pasar nada. Si está dentro del equipo, es que el equipo ya tiene todo para que eso funcione.
No, yo no le meto séptima de cambio al carro de Fórmula 1 porque nunca he manejado en séptima. Pero el carro tiene séptima, sí. Pues busquemos una recta para que le saques la séptima a ver qué sale en ese cambio. Hasta empieza a volar el carro. Y qué chévere que el carro vuela, aunque sea un ratico, sentirse uno volando. Utilice todo lo que su equipo le da. Fíjese cuando ajonjolee el equipo, que no vaya a borrar sus datos, que el equipo no quede demasiado inestable, etcétera. Somos personas que manejamos software y entendemos los mensajes del sistema. Y si me dicen warning, peligro, yo digo no, no aplique. Si el mismo sistema me dice peligro, no. Si el antivirus le dice no viaje a esta página o no abra este archivo porque tiene este problema, pues yo supongo que usted ni va a entrar a la página ni va a abrir el archivo. Es decisión suya, pero por favor, no lo hagas. Para eso tenés ese software instalado. Hágale caso a lo que el sistema le recomienda, pero no deje de estar esculcando su equipo. Ok, Inge. No, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Perfecto, les agradezco mucho la asistencia. Permítanme, yo paro la grabación. Nos vemos el viernes. Que estén muy bien.